Voy a recibir con muchísimo gusto a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, hoy diputada de la Nación por Juntos por el Cambio. Estoy hablando de María Eugenia Vidal, que esta noche ha venido acompañada por Facundo Pérez Carletti, que es el presidente del PRO aquí en Santiago del Estero. Bueno, a los dos muy buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, gracias. Gracias, Rogelio. Bienvenido, Facundo. Muchísimas gracias. Diputada, me gustaría empezar por lo general para tratar después de ir a algunos puntos particulares, ¿no? Yo estaba viendo un canal de televisión de Buenos Aires y viendo las imágenes vinieron a mí recuerdos muy importantes de mi vida como ciudadano, como periodista. Lo veía a Ricardo Alfonsín en el balcón de la Casa de Gobierno después de esa asonada militar que puso seriamente en peligro la democracia, salir al balcón y decirle al pueblo argentino en aquellas Pascuas del 86, la casa está en orden, las fuerzas militares han depuesto su actitud. Pero lo que a mí me llamaba la atención, recordando y trayendo a mi memoria, es la presencia de Antonio Cafiero al lado del presidente y toda la cúpula prácticamente del peronismo. Y si voy más atrás, me acuerdo de aquel abrazo que Facundo lo recordaba la vez pasada en nuestro programa de la mañana, de Perón con Balbín. Perón, que lo había metido preso a Balbín por pensar diferente, hoy le daba otro mensaje totalmente diferente a la sociedad argentina. Yo digo, han pasado nada más que 35 años. ¿Qué le pasó a nuestra clase política? ¿Qué nos pasó a nosotros como ciudadanos para que hoy, en tan poco tiempo, teniendo en cuenta lo que es la vida de los pueblos, estemos tan separados, tan divididos, tan imposibilitados de dialogar? Primero creo que nos pasó una etapa que va a cumplir 16 años de kirchnerismo, que no podemos obviar. El kirchnerismo decidió que hacía política desde una lógica de definición del enemigo, y vimos muchos enemigos. El campo fue un enemigo, y lo vimos en la 125. Fue un enemigo las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Fue un enemigo el propio Papa Francisco cuando era el cardenal Bergoglio. Fueron enemigos los empresarios. Y fue cambiando lo enemigo, y ahora es el Partido Judicial y la oposición y los medios, porque tienen libertad de opinión y no les gustan sus discursos. Entonces, hacer política definiendo enemigos divide, enfrenta, confronta, pone al otro del otro lado. Si yo digo, de mi lado está todo lo bueno y del otro lado está todo lo malo, es muy difícil que haya diálogo, es muy difícil que haya encuentro. Si en una situación tan crítica como la que vivimos el jueves de la semana pasada a la noche, donde hubo un atentado contra la vicepresidenta que nadie puede discutir, la palabra del presidente en cadena nacional, lo que hubiéramos esperado, es una convocatoria a la oposición, es una convocatoria a la paz y al diálogo, no encontrar o buscar culpables en la oposición, en la justicia, en los medios de comunicación, que ninguna responsabilidad tenían con hasta ahora lo que ha investigado la justicia, que es el autor de un atentado que ni siquiera tiene vinculaciones con ninguno de estos tres sectores. Entonces me parece muy peligroso que se intente culpabilizar de una situación violenta a periodistas, al Poder Judicial y a los opositores. Mire, yo tuve, mientras fui gobernadora, situaciones que amenazaron mi vida y la de mi familia. Una bala adentro de mi casa, varias amenazas de bombas, en algunos casos encontraron granadas en las personas que me habían amenazado en la casa de esas personas, auto rodeado con piedras y con personas que atacaron mi auto estando yo adentro. Yo nunca le eché la culpa, ni a los opositores, ni a los medios, ni al Poder Judicial. ¿Sabe lo que hice? Hice la denuncia en el Poder Judicial. Y el día siguiente volví a trabajar para los 17 millones de bonaerenses que no podían esperar. Como hoy hay más de 40 millones de argentinos, entre ellos los santiagueños, que no llegan a fin de mes, para los cuales el 15 es fin de mes, que no pueden más contra la inflación, que ven como sus hijos y sus nietos los tienen que despedir porque no tienen oportunidades en su ciudad o en su país, que tienen cada vez más serios problemas de educación. Y la gente está viendo cómo nosotros nos peleamos entre nosotros.
Y mientras tanto dicen, yo estoy acá y nadie me da respuesta. Y cada vez nos siente más lejos y con razón. Entonces hay una interpelación a todos los que hacemos política, de ocúpense de mis problemas, dejen de echarse culpas, hagan algo por mí y algo concreto. Y creo que siempre hay más responsabilidad en quien tiene el poder. Y hoy quien tiene el poder es el Frente de Todos, gobierna para todo el país, democráticamente elegido. Tiene que dejar de buscar culpables y empezar a encontrar respuestas para los millones de argentinos que le están pasando mal. ¿No cree que también hay, desde Juntos por el Cambio, una suerte de rispidez en el discurso cuando, por ejemplo, la presidenta del PRO se niega a repudiar el hecho contra la vicepresidenta? Mire, yo repudio cualquier, y lo dije el otro día, yo repudio cualquier expresión de violencia y no importa quién le toque, no importa de qué partido sea. Ahora, no tratemos de compensar. Es muy grave que el presidente, por cadena nacional, el ministro del Interior y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los principales referentes del Frente de Todos hoy en la Argentina estén culpando a los medios de comunicación, al periodismo, a los jueces y a los opositores y a los fiscales, parte de los cuales jueces y fiscales los están investigando por corrupción, que los culpen del atentado. Es grave y no lo vamos a permitir. La oposición no va a habilitar ninguna ley antiodio, ninguna ley de medios, ninguna ley que avasalle al Poder Judicial, porque es nuestra tarea defender la democracia. Y porque pensemos distinto, no somos violentos, ni tenemos odio. No intentemos confundir a la gente. ¿Usted cree que está en peligro la democracia? No, yo creo que la Argentina va a cumplir 40 años de democracia, con gobiernos democráticamente elegidos, que hemos superado crisis institucionalmente, como fue el caso del 2001, que este gobierno no tiene ningún riesgo de no terminar su mandato y que nosotros vamos a ser los primeros garantes de que eso pase, que en todas las situaciones difíciles que este gobierno tuvo que atravesar, tuvo una oposición responsable. Fuimos una oposición responsable cuando inició el gobierno, votando todas las leyes de emergencia que el presidente pidió. Fuimos responsables en pandemia, donde el primer día de la pandemia todo el arco opositor estuvo al lado del presidente. Fuimos responsables cuando estuvimos al borde del default y fue la oposición la que le dio al presidente los votos para acordar con el Fondo Monetario Internacional porque su propio partido no se los daba. Entonces, hemos sido más que responsables a lo largo de todo este camino. Ahora, no vamos a aceptar leyes que vayan en contra del Poder Judicial, no vamos a aceptar leyes que limiten la libertad de expresión, no vamos a aceptar aumentos de impuestos porque los argentinos no van más y no nos vamos a callar sobre los problemas de la gente, que están ahí. La pobreza creció en Argentina, estábamos en 35%, ahora estamos en 40%, hay muchos más chicos que se van del país, la inflación se duplicó, la Argentina no salió adelante, hoy estamos peor que en diciembre de 2019 y esa es una realidad que no podemos negar y va más allá de lo electoral. Hay una responsabilidad del gobierno de responder con un plan económico consistente. Este dólar soja que va a ser materia de discusión hoy de este programa es el tipo de cambio número 13 que tiene la Argentina. ¿Cuántos países del mundo tienen una economía sólida con 13 tipos de cambio? ¿De qué nos ponemos contentos? ¿De que vamos a conseguir 5.000 millones de reservas que nos van a durar cuántos meses? ¿Dónde está el programa económico que baja la inflación? ¿Dónde está la política de seguridad que baja los muertos de Rosario? Tuvimos un nuevo muerto ayer por narcotráfico. ¿Dónde está la política de seguridad que hace que la gente que vive en el conurbano de la provincia de Buenos Aires tenga más oportunidades? ¿O la política educativa que va a garantizar que Santiago del Estero no sea la provincia con más chicos que no estudian ni trabajan? ¿Dónde estamos discutiendo los problemas importantes con este gobierno? ¿Estamos discutiendo los discursos de los medios de comunicación? Esa es nuestra agenda. Diputada, esto que ha pasado con la vicepresidenta a veces da la sensación como que ha abierto una grieta en ustedes, en Juntos por el Cambio. Un bloque que se levanta de la Cámara, un bloque que se queda en la Cámara, como que no se han puesto de acuerdo en muchas cosas todavía. Miren, lo más importante que pasó el sábado no es quién dio discursos y quién no, sino qué votamos. ¿Y qué votamos en el interbloque de Juntos por el Cambio? Los 116 diputados, sin excepción, los que estábamos ahí, todos los que estábamos ahí que representábamos a Juntos por el Cambio, votamos el repudio al atentado. De la misma manera
que nuestro bloque de Juntos por el Cambio estuvo en el Senado el jueves a la noche con el bloque del oficialismo. Eso es lo relevante. Perfectamente los jefes de bloque habían hablado antes, se sabía que el PRO tenía la decisión de no acompañar el recinto porque creemos que los culpables del atentado no se van a definir ni en el recinto de la Cámara de Diputados ni en la calle, se va a definir en la justicia, porque eso es lo que corresponde en un Estado democrático. El radicalismo decidió quedarse, la coalición cívica decidió quedarse. Ahora, lo importante es cómo votamos, no quién se queda y quién se levanta. Y todos los jefes de bloque habían hablado previamente. Por supuesto que somos una coalición diversa, que no siempre pensamos igual, pero lo importante es cómo votamos. Y lo importante es que vamos a cumplir 8 años de coalición y que ya gobernamos. Y la gente no vio las diferencias que vio en la coalición oficialista actual cuando nosotros nos tocó gobernar. Votábamos juntos, acompañábamos al presidente, que en ese momento era Mauricio Macri, todos sin distinción de partidos. Nos derrotaron y seguimos juntos. Nos mantuvimos juntos en el 2021 y tuvimos paso en 17 provincias. Y en todas esas pasos, al día siguiente, el perdedor estuvo al lado del ganador, sin discusión. Somos una coalición madura. ¿Eso significa que haya unanimidad? No. ¿Pero hay unidad? Sí. Y cuando llegue el momento de elegir el candidato a presidente, ¿cómo lo van a manejar? Porque ya se han expresado muchos con esa intención. En buena hora que tengamos muchos candidatos competitivos. Creo que esa es una fortaleza y no una debilidad de Juntos por el Cambio. También creo que hoy la elección está muy lejos de verdad. Para empezar, está lejos de los problemas de la gente. Lo importante no es quién sea el candidato a presidente, lo importante es lo que vamos a hacer, para qué queremos volver a gobernar. El programa económico que tengamos, que sea un programa serio, sólido, que no sea una serie de parches o medidas aisladas que no resuelven los problemas de la gente, que tengamos claramente sobre la mesa cuál es el camino, que tengamos el equipo para llevarlo adelante. Luego, quien va a representar a todos, lo va a elegir la gente. Y en eso que está diciendo usted, diputada, ¿van a aunar los criterios de los halcones y las palomas? Yo no creo en esa diferencia. Mire, yo me considero una persona de diálogo, me considero una persona de consenso, pero cuando fui gobernador y me tocó dar las peleas, hice las dos cosas. Hablé con la oposición, yo tuve minoría en ambas cámaras durante los 4 años. Y todas las leyes salieron por consenso con la oposición. Pero cuando tuve que dar peleas, las di. Y nadie dudó de mi firmeza. Cuando me tuve que pelear con el narcotráfico, me peleé. Cuando me tuve que pelear con jueces que eran parte de bandas de delincuentes y barras bravas, ayer fue detenido el último juez que había sido acusado de ser parte de una banda de delincuentes y barras bravas en la ciudad de La Plata. Cuando me tuve que pelear con el Pata Medina, cuando me tuve que pelear con otros sindicalistas corruptos, yo no me corrí y fui firme. Y cuando tuve que discutir con la oposición por cosas buenas para la provincia, como fue la ley de límite a la reelección indefinida en los cargos públicos, también me senté a hablar. O para terminar con las jubilaciones de privilegio, y digo con orgullo que voy a ser la primera exgobernadora que no cobre su jubilación de privilegio. Entonces, no creo que haya que ser una cosa o la otra. Creo que dialogar no debilita, pero también creo que hay cosas que no se negocian. Los valores no se negocian. Roberto, ¿tienes alguna pregunta para la diputada nacional? ¿Qué tal? Buenas noches, diputada. Buenas Bienvenida a Santiago. Siguiendo el hilo de Rogelio, sobre todo las cuestiones internas, hace poquito, la verdad que una socia precisamente de Cambiemos, como Elisa Carrió, no habló muy bien ni de su gobierno ni de sus funcionarios. ¿Usted pudo hablar con ella, mantiene un diálogo? Digo porque en definitiva también preocupa de que las cuestiones internas de la oposición no se resuelvan y que en definitiva haya discusiones, pero discusiones constructivas, ¿no? En definitiva, ¿habla usted con ella? ¿Se tocó el tema? Había estado muy pocos días antes con ella. Hablo permanentemente con Lilita Carrió. Toda la gente la conoce lo suficiente como para saber que a ella nadie le dice qué decir ni cuándo decirlo. Ella siempre es honesta y dice lo que piensa, lo que no quiere decir que siempre estemos de acuerdo. Todo lo que tenía para decir lo aclaré, lo dije en ese momento, también se lo dije a ella. También ella dijo, cuando expresó todas esas opiniones, que la unidad de Juntos por el Cambio estaba garantizada. Y está garantizada. Nosotros somos conscientes que más allá de cualquier diferencia que pueda haber, nosotros tenemos una responsabilidad con los argentinos que quieren una alternativa al gobierno actual. No podemos desunirnos, no podemos pelearnos y tenemos que estar a la altura de lo que la gente nos pide que no nos peleemos, que estemos unidos, que seamos responsables.
Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer en toda la Argentina. Y yo creo que eso empieza a dar resultados. No solo lo vimos en el 2021, lo vimos en la elección que tuvimos hace poco en esta provincia, donde con Facundo, Natalia y todo un equipo de Juntos por el Cambio crecimos 12 puntos desde la última elección. Y el oficialismo bajó más de 20 puntos. Eso muestra que hay santiagueños que quieren cambiar, que quieren algo distinto. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de ese pedido de cambio y hacerlo con responsabilidad y no detenernos en pequeñeces, en mezquindades y tener la grandeza de ponernos por encima de eso. Rafael. Sí, buenas noches, diputada. Bueno, usted lo dijo, la gran preocupación de la gente hoy es el económico. Según los ingresos que tenga, hay gente que está preocupada, pero hay gente que está desesperada. Y quizás todos estamos desesperanzados, porque venimos de un gobierno, del de Macri, que fracasó económicamente, y el actual gobierno también fracasó económicamente. Uno ve que en Juntos por el Cambio, que sería la fuerza política opositora que hoy podría ganar, según todas las encuestas, que podría ser el próximo gobierno, tiene amplias diferencias y muy marcadas dentro de cada partido y dentro de la coalición en general sobre qué hacer con la economía y cómo resolver esta crisis, cómo salir de esta crisis. La pregunta es, ¿por qué no se define un rumbo económico? ¿Por qué puede ser que uno esté votando una coalición y que según quién gane dentro de esa coalición tenga un país completamente diferente desde el punto de vista económico porque ha ganado tal nombre o tal otro? ¿Cómo lo van a resolver eso y cómo le van a dar esperanza a la gente de que esto esta vez va en serio y se puede resolver? En primer lugar, creo que hay algunas coincidencias que ya hemos sostenido y las hemos sostenido en el Congreso. Por ejemplo, nosotros tuvimos un compromiso muy claro de no votar aumentos de impuestos. Lo hemos sostenido como interbloque los 116 diputados de todos los partidos desde el 10 de diciembre para acá. Tenemos cada uno de los partidos una fundación donde están nuestros equipos técnicos y hoy están trabajando juntos en un programa económico común. Y solo para hacer mención de 2 o 3 nombres, ahí está trabajando por el PRO Hernán Lacunza, está trabajando Eduardo Levi Seiati por el radicalismo, está trabajando Martín Lustó, está trabajando Martín Tetaz, Ricardo López Murphy, varios economistas, y eso va a terminar en un programa económico común que no es el programa económico de un candidato a presidente, será el programa económico de toda la coalición de Juntos por el Cambio, no importa a quién le toque gobernar. Y eso va a estar para el año que viene, más allá de que ya vamos teniendo algunas coincidencias. Y nosotros creemos que hay cosas que mejorar y cosas que potenciar en Argentina. Sin duda no es la medida parche la salida. Yo me pregunto hoy, esta es la segunda provincia exportadora de algodón y productora de algodón en Argentina. ¿Qué piensan hoy los exportadores de algodón cuando ven que este tipo de cambio diferencial solo va a ser para la soja? ¿Por qué unos sí y otros no? Y el trigo, y el maíz, y la carne, y podría seguir. Entonces todos sabemos que el vamos viendo, el plan llegar, el plan zafar, puede ser que le sirva a la política, pero a los argentinos no les sirve. Necesitamos cambios profundos y de verdad. Carlos. Sí, ¿cómo le va, diputada? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pero no están, digo, desde la oposición tampoco están mostrando demasiado qué plan implementarían. Usted menciona, hay equipos técnicos que están trabajando, pero digo, si es para sacar de este desconcierto a la ciudadanía argentina, como que no se exhibe, ¿no? ¿Qué es lo que se está proyectando? Y no falta mucho. Y otra cosa que veo, me da una impresión muy personal, que no hay liderazgos fuertes, ¿no? Dentro de la oposición, no hay liderazgos definidos. Entonces, ¿cuál va a ser concretamente dentro de menos de un año, ¿no? Lo que va a ofrecer la oposición? No tengo duda que vamos a ofrecer un programa consistente que ya tiene algunas bases de consenso. El primer consenso es que lo que la Argentina necesita es un plan de estabilización. ¿Qué significa un plan de estabilización económica? Un plan cuyo principal objetivo sea bajar la inflación. No hay dudas de que hoy la inflación no hay argentino que no lo esté afectando y gravemente, porque además afecta a los que producen, afecta a los que trabajan, afecta a los jubilados, afecta a todos.
Y para que ese plan de estabilización funcione se requiere ir al equilibrio fiscal. Y el ajuste tiene que empezar por las empresas públicas, el ajuste tiene que empezar por la política. Yo ya me encontré en esta provincia con 2 madres de chicos con discapacidad. ¿Ustedes creen que el ajuste que este gobierno tenía que hacer tenía que empezar por ahí? ¿No había otros lugares donde ajustar en el gobierno, en cargos políticos, en gastos de empresas del Estado, antes que ajustar en discapacidad? Esa era la prioridad número 1, el lugar donde había que cortar el gasto. Entonces, primero equilibrio fiscal y empezando por la política del ajuste y por las empresas del Estado. Segundo, tenemos que ir a una política cambiaria donde el tipo de cambio no sea 13 tipos de cambios distintos. La Argentina tiene que ir ordenándose en materia cambiaria. Y por supuesto tiene que ir dando previsibilidad para que el que exporta no sepa, depende de qué sector es, si va a tener un dólar a 200 o va a tener un dólar a 140. No se puede vivir así. Tercero, tenemos que cambiar las reglas del trabajo. Esta provincia tiene un 43% de trabajo en negro. La Argentina tiene un 50% de entre trabajo en negro y trabajo independiente. Cuando decimos que defendemos el trabajo en blanco con la ley que es previa a la televisión color, ¿a quién estamos defendiendo? Cada vez a menos argentinos, que son los que tienen aguinaldo, vacaciones. Cada vez hay menos argentinos registrados en el sector privado formal. Tenemos que cambiar las reglas del trabajo y no tenemos que tener miedo de dar las discusiones difíciles. Tenemos que cambiar el sistema impositivo. En Argentina tenemos más de 160 impuestos y 11, 12 que explican el 90% de la recaudación, además del peso de impositivo que le supone a quienes trabajan, a quienes producen. El tiempo que le lleva. No puede ser que para pagar impuestos una pyme que tiene 10, 5, 3 empleados tenga que tener un contador, porque si no, no entiende todo lo que tiene que pagar. Entonces, tenemos que poder tener una política de largo plazo apostando a determinados sectores educativos para donde tenemos más competencias. Este es un país que tiene un sector de agroindustria, de energía, de minería, de economía del conocimiento al cual apostar. Tenemos que orientar nuestra educación hacia ahí y premiar a los buenos docentes. Miren, lo bueno que tiene, la buena noticia frente a tanto desánimo es que Santiago del Estero y la Argentina tienen con qué. Yo hoy estuve con Carolina, una maestra de bandera, que fue reconocida entre las 50 mejores maestras de América Latina. Y está acá, en bandera, en Santiago del Estero, en una escuela pública, donde hizo su aula digital, enseña inglés, y lo hizo todo con su esfuerzo y el de su comunidad y sus alumnos. No es que no tenemos con qué. Su caso está publicado en un libro que se lee en toda América Latina. La Argentina tiene con qué, Santiago del Estero tiene con qué ponerse de pie. No hay por qué resignarse. Si tenemos un plan serio, ¿va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. ¿Va a ser mágico? Claro que no. Va a costar, va a costar. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Chile, vos hablabas de Chile. Chile dio un mensaje contundente ayer. Un país que progresó, que creció sostenidamente durante más de 20 años, que redujo su pobreza y que cuando quisieron volver atrás con su constitución dijo, no queremos volver atrás. Uruguay tuvo un plebiscito hace poco también, donde se puso en cuestión cómo queremos vivir, qué modelo de país queremos ser. Y también apoyó un sentido de progreso. Perú tiene un presidente de izquierda y tiene el mismo presidente del Banco Central que tenía antes. En toda la democracia tienen 3 presidentes de Banco Central. ¿Saben cuánto tuvimos nosotros en estos 40 años de democracia? 10 presidentes, 24 presidentes de Banco Central. Si no hacemos las cosas de una vez y para siempre en serio, es muy difícil salir adelante. Yo estoy convencida de que es posible. Diputada, seguramente hablar de política es apasionante y me quedaría una hora más, pero nos van a apagar las luces acá en el canal. Una última pregunta que quiero hacerle. El presidente Alberto Fernández dijo, volvimos para ser mejores. A la luz de los hechos nos hizo un verso, no volvieron mejores. Macri dice, o Juntos por el Cambio, si usted quiere, denos la oportunidad porque vamos a hacer las cosas mejores. ¿Por qué les tenemos que creer? Bueno, no es la primera vez que el presidente nos dice algo que no es, ¿no? No es la primera vez que pasa, lamentablemente. Primero, creo que somos más en Juntos por el Cambio. Hoy hay fuerzas que no eran parte de Juntos por el Cambio cuando nosotros gobernamos en el 2015.
se ha sumado Ricardo López Murphy, se han sumado personas que no hacían política antes. Facundo Manes, Carolina Lozada, Martín Tetaz en la ciudad de Buenos Aires. Hay una generación de jóvenes que está creciendo. Facundo es la muestra de eso. Una persona que tiene menos de 40 años y que viene creciendo él, con Natalia, con todos los referentes de Juntos por el Cambio aquí en Santiago del Estero. Cuando Mauricio empezó como presidente teníamos 85 diputados. Hoy tenemos 116. Y es probable que estemos cerca de la mayoría el año que viene si la gente nos acompaña. Lo mismo en el Senado. Vamos a tener más gobernadores, vamos a tener mucha más fuerza y además vamos a tener algo que no teníamos en el 2015. Vamos a tener la experiencia de haber estado ahí. Esa autocrítica se hizo y se convirtió en aprendizaje y ese aprendizaje se convirtió en experiencia. Y no tengo duda de que nos va a servir para hacer un mejor gobierno. No somos una coalición que se juntó 3 meses antes para ver cómo gana la elección del año que viene. Llevamos 8 años conviviendo, el radicalismo, la coalición, nosotros, superando dificultades. No hay dificultad más grande que perder una elección a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, y nos mantuvimos juntos. Y volvimos a ir juntos en la elección intermedia y gobernamos sin la profundidad de los problemas de coalición que ha demostrado el oficialismo, porque nos une más que un cargo. Nos une una vocación de transformar la Argentina y por eso hemos aprendido y por eso hemos hecho autocrítica, así que no tengo dudas de que el nuestro va a ser un gobierno superador el año que viene. Bueno, Facundo, con vos hablo todos los días, así que cortito nomás. Te quiero preguntar cuál es el plan de trabajo que tiene para mañana la señora diputada. Bueno, hemos estado hoy con la militancia, recorriendo barrios. Mañana vamos a hacer lo que me gusta hacer a mí en la política, que es estar cerca de la gente y recorrer los barrios de mi ciudad y también del interior. Vamos a estar cerca de la gente porque es muy importante que María Eugenia, como una figura trascendental de nuestro espacio, que no tengo dudas que el año que viene va a ocupar un lugar decisorio dentro de lo que va a ser la transformación argentina, tiene que empaparse también de las dificultades que nos toca construir en Santiago del Estero. Y eso es, para nosotros es muy importante que haya venido a Santiago, que entienda que estamos en un proceso de construcción política complejo, que se ha logrado tener un crecimiento en la ciudad de Santiago del Estero muy importante hace poquito, y que eso queremos llevarlo a cada rincón de la provincia, que hoy nos están escuchando los comprovincianos por Canal 7 y también por Radio Panorama, de que estamos trabajando para que en cada rincón de la provincia de Santiago del Estero pueda llegar el cambio que nos merecemos. Puedan los santiagueños en el 2023 también tener una opción no solamente nacional, sino una opción local, con proyectos, con ideas plantadas para lo que se viene. Que no haya pretextos, mañana te espero a las 8 de la mañana como siempre. Tempranito, ¿no? Tempranito. Diputada, ha sido un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos estos minutos en Libertad de Opinión. Gracias, Facundo. Gracias.